Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno de Argentina decidió decretar feriado para este martes 20 de diciembre por los festejos que tendrá la selección albiceleste en Buenos Aires por la conquista de la Copa del Mundo Qatar 2022. Hay algunas provincias que no se quieren adherir al feriado porque la fiesta es en Buenos Aires. Una cosa es tener permiso, flexibilidad, para mirar la tele, para ver cuando llegue el equipo, para ver todas las celebraciones. Pero si están a 500, a 1000, a 1500 kilómetros, tampoco hace del todo sentido feriado a todo nivel nacional porque un país que está viviendo las complicaciones económicas que está viviendo, al menos yo por lo que he leído, hay ciertas críticas. Pero en fin, según notificó la prensa trasandina, la decisión la tomó el presidente Alberto Fernández durante la tarde del lunes, debido a la celebración que protagonizará el plantel, insisto, en Buenos Aires, encabezado por Lionel Messi. Esto de hecho ocurrirá en el Obelisco, en la 9 de julio, en la avenida, la arteria principal de la capital trasandina. Este feriado se declarará a través de un decreto de necesidad y urgencia que se oficializará en las próximas horas. Este no es el primero, recordemos que el 2 de septiembre, cuando Cristina Fernández sufrió ese fallido atentado, al día siguiente también hubo feriado. Bueno, el objetivo del feriado ahora es para que el pueblo argentino pueda salir a festejar el título de su selección, que es comprensible, merecido, fabuloso lo que ocurre en Argentina, porque lo que hemos leído es de un carnaval enorme. Vamos a la mesa de conversación. Y está en Buenos Aires, ha tenido el privilegio histórico nuestro compañero y amigo Andrés Vial de estar en Buenos Aires en este día. Andrés, cuéntanos todo y cada una de las vivencias que te han tocado. Conversamos ayer al mediodía antes del partido, pero la verdad que lo que te tocó a ti es... Ahora, yo digo, ¿por qué no fuimos? No fui a tomarme un día, aunque sea de vacaciones, pero estar ahí... ¡Ay, qué maravilla, Andrés! Cuéntanos todo. ¿A qué hora llega la escaloneta, además? Querido Matías, muy buenas noches. A ver, son las 23 horas con 3 minutos. Estoy mirando aquí el reloj en el fondo, aquí en Ezeiza, el reloj de los arribos de aviones. Debiese llegar en poco más de 3 horas más la escaloneta. En los buses que estamos viendo aquí en el fondo hay un tumulto de gente. Están llegando de a poco los familiares de los jugadores. No todos familiares que vienen desde Qatar, muchos familiares que vienen desde el interior, desde otras ciudades, los están juntando a todos acá, los están subiendo a toda esta hilera de buses y los van a llevar a hoteles donde obviamente van a ser visitados, me imagino, el día de mañana u otra jornada por los jugadores. También recordemos que tanto jugadores como los familiares que estaban en Qatar vienen en 2 charters. El charter de los jugadores es el que debe llegar pasadas las 2 de la mañana. Tú comentabas al inicio... ¿Qué historias se pueden contar de acá? Es que el día de ayer, Matías, es un día, tú sabes bien, como hincha fanático del fútbol, has ido tantas veces al estadio, has vivido tantas aventuras en esto del deporte y sobre todo en el fútbol. Lo que se siente aquí en la Argentina con el balompié, con el fútbol, cómo se transpira, se respira, se vive. Y lo de ayer de verdad fue surrealista. No solamente cómo se dio el partido, cómo, por ejemplo, ese 2-0 que te lo dan vuelta en 3 minutos, te lo empatan, después del tiempo suplementario, loja del 3-2, nuevamente te lo empatan. Era un sufrimiento. Tú veías, yo estaba justo en la altura del Obelisco, ayer hicimos un despacho para el Estado Nacional y se veía el sufrimiento, se veía ese sentimiento desbordado de los argentinos que ellos percibían que podía ser esta oportunidad y no otra. De verdad, claro, ellos sentían que era algo que era ahora o nunca. Se dio, pero de verdad ayer vimos escenas de una alegría desbordada, una celebración. Nosotros estábamos alojados al lado del Obelisco y veíamos, Matías, y con esto vuelvo contigo, era como tener a los de abajo, a la Garra Blanca, los cruzados, a todas las barras multiplicadas por 10 al lado hasta las 5 de la mañana. Era realmente algo ensordecedor, una murga argentina que duró hasta cerca de las 5 de la mañana, y mañana yo creo que va a ser peor. Si ayer salieron entre 1,5 millones y 2 millones de personas a diferentes, sobre todo concentrados cerca del Obelisco, mañana debiese ser mucho mayor, Matías. Claro, porque además tiene una cantidad de componentes
aparte de eso, solo ganar. Uno aísla los eventos y dice, ya, ganar un mundial ya es descomunal. Sí. No lo imaginamos, nosotros nos volvimos locos como ganamos 2 Copas de América. Ganar un mundial debe ser descomunal. Pero agrégale factores así, 2 los primeros simples que se vienen a la cabeza. Que lo tienen a Messi, que era ahora sí que ahora nunca por edad. Entonces, que claro, Messi termine, uno de sus grandes ídolos, termine su carrera de esta manera, ya es una cosa increíble. Y lo segundo, que es que dada la situación económica, política y social tan dramática, pero tan dramática, y tan dividido y tan fracturada la sociedad, que esto me comentaba un amigo periodista argentino esta tarde de La Nación, que conversé con él, me decía, hace muchos años no había algo que nos uniera, algo que nos hiciera común. Entonces, es un desborde de alegría y de como soltar angustias internas de cada una de esas personas que van confluyendo en la fiesta que va a tener muchos días. Y va a ser interminable esta fiesta, por suerte, lo merecen. Sí, Matías, y este equipo, uno ve y lo percibe en las calles, es un equipo, como tú bien decías, que une a la gente. A mí me tocó estar en Buenos Aires hace 8 años, también para la final en Brasil 2014, que perdieron contra Alemania, y ese equipo no generaba, yo creo que ni la mitad de lo que genera este equipo, no solamente por nivel futbolístico, yo creo que esta selección es bastante superior a la de 8 años atrás, sino que es un equipo que emocionalmente, como dices tú, es muy cercano a la gente. Lo que mencionabas, es el último mundial de Messi. Messi el próximo mundial tendría 39 años, pero seguramente él no va a estar. Y también se percibe que hay una generación que puede tomar la posta. Claro, ningún jugador le llega ni de cerca a Messi, pero están los McAllister, está el Dibu Martínez, le queda un resto, Enzo Fernández, Julián Álvarez, ni hablar una playa de jugadores que son la nueva camada del fútbol argentino, que ellos ven que para el 2026 puede ser, pero lo de hoy día, o lo que se vio ayer más bien, después de 36 años de tantos sinsabores, recuerda bien lo que fue la final del 90, mundiales dolorosos como el del 2002, en que llegaron con el cartel de archifavoritos con Marcelo Bielsa, con una eliminatoria histórica. También el 2014 que se quedaron en la final, en el camino, yo te lo mencionaba. El mundial pasado que fue lleno de sinsabores con Jorge Sampaoli. O sea, de verdad, esta era la gran oportunidad. Sabían que aquí no se podía escapar. Y ayer se sentía eso, tú lo percibías en la calle, aparte que un equipo que la gente de verdad adora, la gente de verdad lo siente muy cercano, sienten que son chicos como ellos, que nacieron de la barriada como ellos, de las mismas villas que ellos, sienten que son parte del sentir del pueblo argentino, Matías. Claro, y además que, bueno, Messi está tan analizado el fenómeno Messi completo que para qué agregar más, porque uno no, la verdad que yo no tengo ninguna capacidad de agregar nada extra sobre Messi, pero hay otros factores que sí valen la pena. El factor Scaloni es muy alucinante, pero también es muy esperanzador para Argentina, porque Scaloni es un chico que jugaba con Messi y contra Messi en la selección, con Messi y contra Messi en España. Esos fueron compañeros y compartieron cancha. Es un tipo el cual después de que salió Sampaoli, le pidieron como si le pidieran aquí a un técnico joven de uno de los equipos que se hiciera cargo de la selección chilena de manera casi interina, una papa caliente que nadie quería tomar, una selección frustrada, una selección con un líder que era Messi, que estuvo muchas veces cuestionado porque no era capaz de echarse a la selección al hombro. Todo mal. Y Scaloni, humilde, calladito, sin experiencia, toma este equipo sin expectativa y trabaja desde la humildad. La humildad que no sé si ustedes lo han visto. Un tipo que no celebra en la cancha no porque no sienta el fútbol, sino que porque es respetuoso de su labor, de su papel de profesor, de líder de un equipo y se hace cargo. Es un tipo que habla de Messi con respeto, pero dice a Messi hay que tratarlo como persona normal y corriente. O sea, no es grandilocuente, habla que el fútbol no es más allá que eso, que un partido de fútbol. Es mesurado, es tranquilo. Y eso hace entonces que permee hacia un equipo. Y otra cosa que a los que nos gusta más el fútbol, pero les prometo que lo van a entender los que no saben de fútbol también, la estrategia del líder. La estrategia del líder, después de perder el primer partido con Arabia Saudita, que los argentinos, que muchas veces todos somos, los chilenos también, somos bipolares, que ya perdimos todo, éramos de campeón del mundo a los peores del mundo después de Arabia Saudita. Él, cabeza fría, mesurado, trabajador, ordenado, con su equipo, con Samuel, con Aymar, etc., dan vuelta y sacan de los chicos más jóvenes que iban a ser compañía, Fernández, Álvarez, McAllister, etc., los ponen en el equipo y se echan ellos se echan el equipo al hombro. Pero para eso un líder tuvo que confiar y poner a 3 chicos muy jóvenes. Y ya,
ustedes van a dar vuelta a esto. Con Messi, obvio, ustedes van a dar vuelta a esto. Y lo dieron vuelta. Ser capaz de reinventar un equipo en la mitad de un mundial de fútbol hay que ser muy capo. Oye, Matías, si fue un entrenador que se fue adecuando, tú bien lo mencionas, a diferentes rivales. No es la misma Argentina, por ejemplo, que enfrentó a Países Bajos, una Argentina que salió a esperar, con un esquema muy distinto, por ejemplo, al que jugó contra Croacia. Ni hablar lo que fue ayer, que ayer fue un equipo que fue a proponer, un equipo que fue a jugar. Tú levantabas la figura de Lionel Scaloni, un técnico que aquí se ha recordado mucho que durante sus primeros meses en la selección aquí lo ningunearon, aquí lo pisotearon, dijeron, total, ¿qué nos viene? Este tipo era ayudante, era el que veía los videos con Sampaoli, era un tipo que después de que justo coincide cuando se va con Sampaoli, él dirigió selecciones menores acá y ganó un torneo que alguna vez lo jugó muchas veces en las selecciones chilenas juveniles, Alcudia en España, lo gana, y ahí él se empezó a ver que este tipo tenía algo, le dan la selección de manera interina y él siente, como dices tú, él logra un tipo de liderazgo que en Argentina se ha subrayado mucho, que es el generar ese equipo. Tú decías muy bien que los últimos mundiales, las selecciones argentinas jugaban en torno a Messi, todo giraba en torno a Messi. La selección se acomodaba en torno a Messi. No, aquí Messi no digamos que es un engranaje, sigue siendo la gran figura, claro, pero él puede descansar en otras figuras. Es que él es parte de un equipo, que confía en él. Andrés, sí, es la diferencia de jugar para Messi que jugar con Messi. Y Scaloni propone un esquema con Messi adentro. Claro. Pero valora a los otros también. No, y es vital, sí. Claro, y tiene figuras, lo que te decía yo al principio, tiene figuras que de verdad van a ser el futuro del fútbol argentino, algo que no existía hace 8 años. O sea, imagínate el futuro de Julián Álvarez, la final que tuvo McAllister y la semifinal que tuvo McAllister. Ni hablar, por ejemplo, no somos de ESPN, hermano, somos de Chile. Ese es el problema. Esto es común acá, que también te sacan en cara pensando, bueno, da lo mismo. Pero lo que sucede... Dale. No, ¿qué te decía? Porque porque aquí hay mucha bronca con ESPN. Justo cuando yo te estaba diciendo que... ¿Sí? No, te decían, pedí perdón ESPN, porque aquí hay mucha bronca con ESPN, que fue el medio sobre todo que más le dio a la selección, que más le dio a Scaloni, que más le dio a Messi. Eran los que pedían que Messi se retirara el 2018, sobre todo después del Mundial del 2018, y también lo estaban pidiendo desde el 2016, y reventaban a una serie de jugadores, y se ha apuntado mucho hacia la labor periodística que aquí han hecho canales deportivos como ESPN. Tú sabes bien cómo es la crítica deportiva aquí en Chile, es muchísimo más dura aquí en Argentina, muchísimo más dura que en Chile, pero claro, no me ha pasado más de alguna vez que piensan que somos de ESPN, no sé si este micrófono no tiene nada que ver. Hazte un cartel que a nosotros no somos duros. O sea, es que la crítica, claro. No, pero la crítica, si tú revisas, estaba viendo hoy día un video que eran como 3 minutos de archivo de las críticas a Scaloni y a Messi, y eran realmente descarnadas hace 3 años, antes de la final, antes de las eliminatorias, de la final de la Copa América, antes de las eliminatorias. Las críticas eran durísimas contra Scaloni, durísimas contra Messi, y hoy día todos están rendidos. Tú mencionabas lo que es la figura de Scaloni, un tipo que tuvo una gran carrera deportiva, un tipo que jugó durante años Mallorca, en España, en Alemania, claro, no estaba en el primer nivel, sí, en el Mallorca, estuvo en La Coruña, jugó en Alemania, un tipo que se formó en una de las mejores escuelas para técnicos, que es de la Federación Española de Fútbol, un tipo que está formado en la primera línea, en la elite del fútbol mundial. Claro, no es conocido, pero a mí me recuerda mucho su estrellato de estos días con lo que sucedió en su minuto. Tiene, obviamente, sí, con Guardiola, a eso iba. Guardiola que pasa del equipo B del Barcelona a tomar el equipo A, e inmediatamente tú sabes que el tipo tiene una mano y tiene un talento, y aquí con Scaloni lo van viendo. Insisto en un punto que tú mencionabas y quiero subrayar, que tiene relación con eso de generar equipo, que esto se logra o sea, tú necesitas una figura, pero no puedes girar todo en torno a esa figura. El equipo tiene que jugar con esa figura y la figura con el equipo, y eso es lo que se logra acá. Es como una suerte como de uno para todos y todos para uno. Puede sonar un cliché, pero aquí los argentinos con este equipo, que se sienten tan identificados, lo entendieron y sienten que todavía queda cuerda para varios mundiales más. Claro, sin Messi la historia va a ser distinta, pero sienten que aquí se está armando algo que puede dar para rato. Y además que, bueno, yo seguí un poco, porque es muy interesante y porque me gusta el fútbol, pero el tema de los liderazgos, lo de Scaloni, la forma de liderar es muy poco argentina como conocemos, esa exuberancia, esa exageración que nos fascina, claro, nos apasiona. Él es moderado, tranquilo, más bien para adentro, pero él además que impone algo que en Argentina tienen problemas, que es la autoridad.
él consiguió tener autoridad, de la autoridad que se genera, no que se impone. Y por eso es que él no se va a meter pero a sin abrazarse. soy la voz, nunca. Nunca anda abrazado a los saltos con los jugadores. En el camarín, en la privada puede ser. Pero ¿tú lo viste cuando le gana a los Países Bajos? Que él camina muy tranquilamente al túnel y hay una cámara que lo sigue y dentro del túnel saltaba como un loco, porque es una persona apasionada. Pero hasta el final se ubica en su posición. No chacrea, no faranduliza. Entonces eso genera a los tipos más jóvenes un espejo en que mirarse, una autoridad de referencia, y eso da muy buena espina para qué va a pasar con el después de Messi. No solo por los talentos, sino por los talentos bien gestionados. Sí, y aquí también se instala, Matías, la discusión, y me tocó hoy día preparar una nota con Felipe Gamboa, camarógrafo que me acompaña acá en todo este reporteo, junto con el equipo con Eric Zárate y también con Juan Pablo Muñoz, el equipo que tenemos desplegado en diferentes puntos de Buenos Aires. La conversación si es Messi o Maradona, y siento que la misma figura de este equipo, esa discusión la lleva a otra dimensión, porque ya... Claro, ya Messi alcanzó a Maradona, podríamos decir, en los números o en los títulos. Ya lo que podría ser uno u otro es súper subjetivo. Hasta la discusión hasta ayer, sí, la discusión hasta ayer estaba diferenciado o marcaba marcaba prácticamente una frontera el Mundial del 86. Ahora ya no está esa diferencia. El tema es que, si tú le preguntas a todos los argentinos, siento que esto que estamos conversando, este sentido de equipo, este sentido de ver el fútbol quizás un poquito más como sentido de sociedad, de que esto lo sacamos todos juntos, se da en esa discusión. ¿Por qué? Porque el 90% de los argentinos te dicen, a ver, no es Messi o Maradona, queremos dos ídolos en vez de uno. Caben dos. ¿Para qué queremos uno si tenemos dos? Claro. Y siento que esa discusión está permeando mucho. Caben dos, y dos de este nivel. Y tenemos a estos dos, de los tres jugadores más importantes, más relevantes de la historia del fútbol, dos son argentinos, sin lugar a dudas. Para mí, personalmente, y es subjetivo, para mí el mejor es Pelé. Pero ya esa discusión es súper discutible, valga la redundancia, pero de los tres más grandes, sin duda, dos son argentinos. Y dicen, ¿para qué nos vamos a separar? ¿Para qué vamos a pelear? Cada uno en su época, cada uno en su estilo, cada uno con su liderazgo. De los cinco, no sé, Johan Cruyff, y me faltará otro más. No sé qué más podrá hacer, Beckenbauer. No sé. Di Stéfano, que es argentino. También perfectamente. Sí. Está la saeta rubia. Entonces... Es una historia de fútbol tan antigua. Pero ellos saben, Matías, que tienen dos... Solamente aquí termino. Sí, que tienen dos de los tres más grandes. Entonces, ¿para qué nos vamos a separar? Ya llegaron a un nivel, ya después de lo de ayer, ya no hay, la discusión no es tan indiscutible como era hasta 24 Andrés, que era. Andrés, dame el último dato para los argentinos. Hoy día ya la discusión está en otro tono. El último dato para dejarte en paz, porque tú tienes que preparar ahí pronto tu reporteo para la llegada del equipo. Lo de la Casa Rosada está totalmente descartado porque había un temor a un uso político, y entonces cuéntanos qué va a pasar allí. Sí. Mira, lo que hemos escuchado, sobre todo de los medios argentinos y conversando con algunos colegas, es que, mira, nada del trayecto de mañana o de los puntos más icónicos está asegurado. Todo depende de la cantidad de gente que llegue mañana. Si está la bataola como estaba en el Obelisco, con la cantidad de personas y el despelota, seguramente el bus no va a poder entrar. Entonces va a ser súper complicado. Lo de la Casa Rosada, lo que nos comentaban algunos colegas trasandinos y uno escuchaba también por la radio, es que si es que van a la Casa Rosada, si van al balcón, no va a estar Alberto. Eso es un elemento que ellos soslayaban bien importante, que no debiese estar Alberto, Alberto Fernández, me refiero al presidente de la Argentina, que debiese ser un acto netamente deportivo para unir al país, pero tampoco está asegurado que pasen a Casa de Gobierno. Todo depende de lo que pase mañana. El recorrido parte cerca de las 12, salen desde el Prado de Seiza, aquí que está a 3, 4, 5 kilómetros de acá. En nuestro Pinto Durán. Aquí no ha llegado casi nada de hinchas. ¿Por qué? Porque la policía, Matías, está cortando, pasadito de Seiza, el Prado de Seiza, donde entré la selección, a unos como 1 kilómetro después de Seiza, corta la policía, a todos nos revisan si es que tú tienes o pasajes o eres medios de comunicación, y los que pueden llegar al aeropuerto son los que tienen pasajes o trabajan en medios de comunicación. Por eso es que a mi espalda no vemos los miles de hinchas que están apostados en el Prado de Seiza. Muchos debiesen pensar, nosotros pensamos que cuando llegásemos acá íbamos a ver a miles de hinchas. No hay miles de hinchas, ¿por qué? Porque se hace ese corte, y ese corte,
algunos metros más allá está donde entrena la selección. Y ahí ya, hoy día pasamos hace un rato y había gente ya con carpa instalado, con silla de playa, claro, durmiendo, pernoctando, porque la selección debe aterrizar aquí a las 2 de la mañana, sí, va a llegar ahí más o menos como a las 3 de la mañana, van a salir de ahí a las 12, van a hacer recorridos, sobre todo por el perímetro de la ciudad, un recorrido que vamos a ver cuánto demora. Ahí deben llegar a la 9 de julio, al Obelisco, si es que todo lo permite, la calle Libertador y ahí enfilando hacia Casa de Gobierno. Todo depende de la cantidad de gente que haya mañana, todo depende. 5.000 policías solamente que están dispuestos para este operativo histórico, porque se comenta acá, y va a ser sin lugar a dudas la jornada en cuanto a aglomeraciones más masivas en la historia de Argentina. Matías del Río. Qué bonito, qué suerte, qué privilegio estar ahí y que nos puedas transmitir con el equipo, los dos equipos que TVN tiene en Buenos Aires, nos puedan transmitir y testimoniar para sentir lo que están viviendo. Un país absolutamente privilegiado por sus talentos y gozando de esta maravilla de ser campeones del mundo. Andrés Vial y a todo el equipo, gracias desde Buenos Aires. Un abrazo, Matías, querido, que te vaya bien. Chao, chao. Hacemos una pausa, nosotros nos separamos un momento y ya volvemos, espérenos. Bueno, y en horas de esta tarde se realizó, como estaba previsto, la votación en el Senado sobre la propuesta para fiscal nacional que el gobierno había hecho hace unos días, la semana pasada, de la fiscal Marta Herrera. Recordemos que esta es la segunda propuesta, la primera fue del fiscal Morales, quien la rechazó el Senado. Nuevamente viene una quina desde la Corte Suprema, el presidente de esa quina eligió ahora a Marta Herrera y el Senado hoy votó y rechazó, como estaba lamentablemente previsto. Digo lamentablemente porque llevamos 80 días sin fiscal nacional en este país. Como si alguien dijera, bueno, pero es que el tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad no es tan urgente, así que tampoco nos compliquemos tanto la vida. Es una ironía, obviamente. Pero se rechazó y no está claro todavía cuál será el proceso que va a seguir la Corte Suprema. Si partirá de nuevo, resetea el proceso y pide nuevamente a otras personas que postulen o de los postulantes originales vuelven a rellenar la quina con una persona, porque Marta Herrera queda afuera, en fin. Pero ¿qué es lo que pasó en el Senado? Hay una derrota política del gobierno, sin duda, enorme, inédita, por segunda vez. Iván Flores, senador demócrata cristiano, estuvo entre los senadores que votó a favor de la propuesta del gobierno, pero esta perdió por 26 a 10 y 9 abstenciones, necesitaba 2/3, es un altísimo quórum. Iván Flores, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Con mucho gusto. Bueno, cuéntenos usted qué pasó, cómo se explica esta derrota del gobierno, que es una derrota para todos, porque bueno, la institucionalidad funciona y era previsto, o sea, puede pasar que se caiga en alguna parte, pero son 80 días sin fiscal y el horizonte no está claro cuándo vamos a tener un fiscal o una fiscal nacional. ¿Qué pasó? Bueno, la mayor parte de esos 80 días son parte del procedimiento en donde la Corte Suprema tenía que llamar a postular, nombrar una quina y entregársela al presidente de la República. Sí. 10 días debía tardar el presidente y 10 días el Senado. Eso se hizo. Y se rechazó al fiscal Morales por faltándole 5 votos. Y en este caso fueron más. Fueron 6, 7 votos los que le faltaron a la fiscal Herrera. Ahora, bueno, mira, la derecha ya había advertido de que no iba a votar en favor de Marta Herrera y por lo tanto hubo parte de la derecha, advertido, ¿no? Perdón, senador Flores, pero hubo parte de la derecha que sí votó por Marta Herrera, no alcanzaron, faltaron 7, se necesitaban 33 votos. Sí, pero bueno, la bancada de la UDI votó completa y parte de Renovación Nacional se abstuvo, cuestión que en definitiva... Lo que pasa es que aquí no se gana por mayoría, Matías, se gana por quórum. Y si no se alcanza un quórum mínimo de 33, aunque los asistentes a la sala pudieran ser 34 y 33 voten a favor, o 32, no alcanza el quórum ni punto. No es un tema de la mitad más uno, es de alcanzar una cifra mínima, que en este caso fueron 31, porque habían 2 personas que en asistencia y estando autorizados se rebajó el quórum. Por lo tanto, fueron 31 votos los que se necesitaban y tuvo 26 a favor. La UDI casi toda votó en contra, la mitad de Renovación votó en abstención y otros votaron en contra, y también hubo una miscelánea de distintas personas. Bueno,
Era, en definitiva, un escenario muy difícil y el gobierno lo sabía. Por lo tanto, aquí no hay tanta sorpresa. Y podrán haber varias razones que el gobierno pudo haber evaluado en su tiempo y en su momento, pero que no se consideró y por lo tanto se nombra a Marta Herrera, a quien ya había el gobierno, no digo descartado, pero a lo menos no considerado en la primera oportunidad, sabiendo de que Morales también tenía algunas dificultades y que estaban en la prensa. Y en este caso los ruidos estaban más bien ligados a la negativa o más bien al reclamo de la asociación de funcionarios más importante del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio tiene un poco más de 4.000 funcionarios y en este caso esta asociación representaba cerca de 3.000. Pese a que hubo unos cuantos de... Sí, la carta de la asociación de funcionarios en contra de la postulación de Marta Herrera fue muy brava a fines de la semana pasada y hacía muy difícil pensar que pasara entonces la valla del Senado. Fue dura y esto asociado al paro que habían anunciado los fiscales por el problema del reajuste, generaba todo un escenario bastante complejo. Pero en la suma, Matías, la verdad es que no se entiende de pronto que el gobierno haya primero nombrado al fiscal Morales, que tenía algunos inconvenientes, a lo menos en la discusión pública, y en el caso de Marta Herrera tenía este otro ruido interno, pudiendo haber nombrado, por ejemplo, y aquí cito nada más, a un fiscal que no ha tenido ningún inconveniente ni en la prensa ni en lo interno. Me refiero al fiscal Meléndez, que tiene el piso firme, que tiene el techo sin vidrio y además la pintura de la carrocería intacta. Entonces, sí, por ahí podría haber... Senador Flores, pero no es acaso, aquí es para discutir, un poquito ser de abogado del diablo, pero ¿no nos estaremos equivocando en creer que tenemos que nombrar a personas en un cargo de la trascendencia del fiscal nacional o la fiscal nacional por 8 años, solamente considerando aquel que es aceptado internamente, aquel que no tenga problemas y aquel que, en fin, no genere rechazos, en vez de fijarnos quién es el mejor para dirigir el Ministerio Público? O sea, el señor Meléndez no lo conozco, ¿eh? O sea, por favor, despersonalizo totalmente porque no lo conozco. No conozco su trayectoria, no podría hablar ni bien ni mal de él. ¿Estamos seguros que el señor Meléndez haría bien la pega? ¿No es ese el voto que debe tener un senador? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros votó en conciencia, Martín, y se ha venido diciendo desde el principio. Lo que pasa es que aquí hay un procedimiento, primero, que es poco abierto, poco transparente y tiene varios grados de opacidad. Y me refiero a que el gobierno siempre queda encajado a una quina que le entrega la Corte Suprema. Y el Poder Judicial, y permítanme decirlo con toda claridad, Matías, es el único poder del Estado que no está sometido ni al escrutinio público directo, ni tampoco a este acuerdo político que ocurrió hace cerca de 15 o 16 años atrás, que todas las fuerzas políticas acordaron que primero, segundo y tercer nivel jerárquico nacional para nombrar a las autoridades, tenía que hacerlo una institución autónoma de la administración del Estado, del gobierno, el servicio civil, y sean nombrados por alta dirección pública. Eso se hace con directores nacionales, directores regionales, y fueron progresivamente aumentando también por acuerdo político. En el caso del Parlamento, el escrutinio es directo. La gente elige a sus parlamentarios. Pero en el caso del Poder Judicial, la verdad es que hay una tradición que es distinta. Y en ese contexto en donde la falta de transparencia o procesos distintos van generando en la ciudadanía finalmente una duda cuando la falta de transparencia la instala. Y cuando se instala la duda, lo que ocurre es una pérdida de legitimidad y de confianza del proceso. Nosotros no estamos exentos a eso. Por lo tanto, en este caso, cuando en el primer proceso la Corte Suprema hace postular y postulan 17, dejándole 10 minutos para cada exposición, la verdad es que yo creo que el proceso estaba estrecho. Le entrega una quina al gobierno y el gobierno no tiene más elástico que elegir dentro de esa quina. Lo curioso es cómo se estructuran las votaciones dentro de esa quina. Cuando esto fracasa, finalmente la Corte Suprema decide no cambiar la quina, sino que sencillamente reemplazar. ¿Qué es lo que va a volver a ocurrir ahora? Entiendo que el procedimiento es ya no reemplazar a dos, como fue en el proceso anterior, dada la renuncia de uno y el rechazo del otro, sino que ahora solamente va a reemplazar a Marta Herrera y por lo tanto siguen quedando los 4 que ya fueron presentados al gobierno más uno o una nuevo. Ese va a ser el procedimiento y yo espero que esto sea rápido porque coincido con usted, Matías, que el Ministerio Público no puede seguir descabezado, porque si
Si hay algo que queda claro, además de esta falta de transparencia de todo el proceso, no me refiero solamente a este caso, me refiero al nombramiento de jueces, al nombramiento de conservadores, al nombramiento de notarios, al nombramiento de un montón de autoridades importantes, lo hace prácticamente el Poder Judicial por sí y ante sí. Esto lo digo claramente, con respeto, pero claramente. Y la prioridad nacional, Matías, hoy día, no permite ni acepta que no sea prioridad del Estado el dedicarse a ver cómo se combate una delincuencia que ya no es la que conocíamos. La propia Marta Herrera decía hoy día con bastante claridad, decía que el ejercicio de la violencia es cada vez más crudo, que el financiamiento de esta violencia se hace con la propia comisión de delito, y estoy hablando del narcotráfico, o estoy hablando particularmente de lo que ocurre con el sistema de narcotráfico, que es mucho más complejo que la simple venta de estupefacientes o de químicos prohibidos. O sea, tenemos hoy día en Chile una situación extremadamente delicada que nos puede llevar a cualquier escenario para lo cual no estamos preparados. Por tanto, prioridad. Iván. Y para eso necesitamos un ministerio público distinto. No puede ser el ministerio público sobrepasado, saturado, con una serie de dificultades, con mala tecnología, con fiscales que ya no tienen 600 causas, tienen 2.000 cada una, y en donde, si me permiten, Matías, voy a decir 4 líneas. Aumento de los imputados desconocidos, la más alta en 6 años. Aumento de las salidas no judiciales, un 68% de salidas no judiciales. O sea, no hay juicio, buscan un acuerdo y se terminó el problema, se terminó la investigación. Tenemos un número importantísimo de causas archivadas, una disminución de un 30% de juicios orales, un mayor tiempo de tramitación de las causas que nunca había habido, y un aumento de los delitos operando de las cárceles y una narcoactividad que penetra el territorio y las instituciones. Puedo seguir, la lista re larga. No, siempre por algo se explica que la población, que es el mejor termómetro de lo que ocurre en el país, siente como su mayor problema. Por algo será. Por lejos. Entonces, esto no es al azar. Iván Flores, desde el punto de vista político, el trabajo que hicieron los ministros del gobierno, a su juicio, en el Senado, ¿estuvo bien hecho? Hay que hacer un trabajo prevotación, de sociabilizar, de negociar, entre comillas, y acuerdo entre el gobierno y el Senado. ¿Eso es lo que ustedes esperan para un tercer caso? Sí, sin duda. Yo creo que parte del arte de gobernar significa también el arte de conversar, de acercarse, de negociar en el buen sentido de la palabra. Y independientemente del esfuerzo que hizo la ministra Uriarte, la verdad es que este es un sello del gobierno. La soberbia que ha tenido, la falta de oficio, la inexperiencia. Ya hemos escuchado los dichos del ministro Jackson con esa superioridad moral que ahora vienen a resolver las cosas, o incluso el propio presidente Boris, que es bastante más amplio que alguno de sus ministros. La verdad es que es como el sello del gobierno. O sea, la soberbia ha sido parte de la actitud, y yo espero que vayan aprendiendo, aunque sea un poco coscacho, porque estos son coscachos para el gobierno, por culpa y causa de ellos, o no tanto. Pero al final de cuentas el gobierno tiene que hacerse más hábil en este tipo de materia. Yo no digo que tenga que estar negociando el apoyo, yo digo que tiene que estar conversando para buscar apoyo. Ahora, yo creo que esto finalmente sirve de experiencia, Matías, porque si hay algo que no puede ocurrir es que volvamos a tener un fracaso. Y esto también tiene que entenderlo la Corte Suprema. La Corte Suprema, no digo que no tenga la atribución para hacerlo, pero tiene que entender que de aquí para adelante, y es algo que vamos a impulsar algunos de nosotros, tenemos que hacer una modificación de la norma que obligue a que las instituciones del Estado, incluyendo los 3 poderes, transparente un poco el proceso de selección. Si esto no deberíamos hacerlo ni la Corte Suprema, ni el gobierno, ni nosotros, debería hacerlo la alta dirección pública, ni más ni menos, sometidos al mismo proceso: exámenes psicológicos, exámenes técnicos, exámenes de competencia y una serie de otras. Usted dice, el fiscal nacional no debiera ser elegido con el proceso que tenga el diseño institucional hoy, sino que alta dirección pública. Sí, claro, de ahí para adelante. Y el Poder Judicial debería entender que el mundo va para allá. El mundo necesita transparencia, necesita eficiencia, necesita eficacia en sus instituciones. Eso tiene que cambiar los legisladores en buena parte, ¿no?
Bueno, pero Claro. y eso tiene que ser un acuerdo, porque nosotros no tenemos atribuciones para hacer modificaciones institucionales, Claro. ni tampoco podemos legislar cuando se trata de finanzas del Estado. Y en este caso, claramente, se tocan las dos aristas. El gobierno tiene que estar convencido de que hay que cambiar el procedimiento. Nosotros, yo creo que estamos cada vez más convencidos que hay que hacerlo. Y por cierto, en este caso, el Poder Judicial también. Tiene que haber un acuerdo, tal como ocurrió con la alta dirección pública en todos los cargos principales del Ejecutivo. Pero ahora, en lo que estamos, hay que nombrar un o una fiscal nacional pronto. Y en ese escenario nosotros hemos usado los tiempos. El gobierno esperó hasta el último día, hasta el día 5 en este segundo tiempo. Y hasta el día, creo que fue el 9º o el 10º en el primer procedimiento. Nosotros lo hicimos de inmediato. El Senado se reunió de inmediato, por lo tanto el retraso no es atribuible a nosotros. Nosotros vamos a estar disponibles. Y lo que le estamos diciendo al gobierno, conversemos, busquemos una alternativa de cómo salir de esto de la mejor manera posible, porque lo que necesitamos no es un mandón, no es un jefe, lo que necesitamos es un líder. Y ese líder tiene que estar limpio por dentro de la institución y limpio por fuera de la institución. O sea, aquí hay que hacer transformaciones. El Ministerio Público tiene que ser mejorado, transformado, y esto con más recursos. Yo la primera vez voté contra el fiscal Morales y ahora voté a favor de Marta Herrera, aunque dije ayer que no lo tenía claro, que iba a escuchar responsablemente su posición, y me convenció en su posición, pero no estuvieron los demás votos, así de simple. Así de simple, pero así de complicado, porque quedamos nuevamente en fojas cero. Iván Flores, muchísimas gracias. Muy buenas noches, como siempre. Gracias a usted, Matías. Muy buenas Chao. noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.